ahorita vamos con el reloj, con todo, ¿verdad? A ver, explícanos, ¿puede ir alguien ya a la cárcel para maltratar a una mascota? Ahorita voy a hablar con David Palafox, que fue el creador de esta propuesta. Platícanos tú como ciudadana de esto, al respecto. Pues ya efectivamente se están De haciendo. pata de perro allá, ¿no? Por supuesto, la Sí, organización. se están haciendo efectivas algunas de las penas que estipula el Código Penal del Estado de Sonora, que en 2015 agregó el maltrato animal como un delito, ¿no? Entonces vimos todo el fin de semana ahí bastante actividad. Efectivamente una persona ya fue puesta en prisión preventiva como medida cautelar para seguir el proceso debido el juicio que le corresponde. Y pues sí, efectivamente es un hecho histórico para nosotros. Nos da gusto que se estén destrabando todos los casos que están en la fiscalía. Son más de 20 denuncias las que hay por maltrato animal. Un maltrato que ha sido pues con saña, que ha sido bastante fuerte. Todos los casos que hemos tenido. En el caso del fin de semana fue Max, un perro, un cachorro aproximadamente de 8 meses que fue macheteado en el rostro, en la cara, tenía una herida bastante considerable. Y pues, como te digo, el fin de semana surgió toda esta noticia, ¿no? De la aprehensión de esta persona a raíz del acto que había llevado a cabo con Max en junio pasado. En junio pasado. A ver, la Ministerio Público Marta Castro, que ya la tenemos al aire, está también ahí porque me confirmas, son ya más de 20 denuncias. Son más ya de 20 denuncias, no todas han procedido por que no están todas sustentadas o conformadas debidamente. Hemos hecho mucho hincapié en que la gente, pues primero que nada, tiene que denunciar, porque sí hay como que el miedo a la denuncia, a lo mejor la pereza hacer la denuncia por la pérdida de tiempo que puede representar, son un par de horas que tú tienes que dedicar a interponer la denuncia en la fiscalía. Bueno, pues como si te hubieran robado, pues, es decir, un Exactamente, delito más. exactamente. En nuestro caso nos ha tocado ocasiones en que tarda más o tarda menos, pero se han tomado las denuncias y la mayoría de ellas no están muy bien conformadas. Entonces sí estamos haciendo hincapié en que la gente lleve todo tipo de pruebas, desde fotos, videos, audios, pero es muy, muy importante que se cuente con un reporte del médico veterinario que avale el daño que se le ha causado al animal. En el caso de heridas, pues que se especifique cómo fueron, y si ponen en riesgo su vida, o bien si es por muerte, un reporte de necropsia, ¿no? Entonces, todas esas denuncias están ahí. Esperamos que se sigan conformando y esperamos que a raíz de esto pues siga moviéndose ese engrane que se empezó ya en 2015, que fue cuando eh, ¿cómo se dice? Actualizó el Código Penal y se estipuló que ya es un delito el maltrato. Ministerio Público Marta Castro, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. A ver, qué interesante. Y una Ministerio Público Mujer, qué bien. Otra más. ¿Cuántas tiene ya Rodolfo Montes de Oca ahí? ¿Cuántos Ministerios Público Mujer son? No sabría decirte cuántas somos, pero sí somos algunas, Sí, Luis son Alberto. algunas, qué bueno, me da mucho gusto. Es decir, contra el narcomenudeo, que es la verdad también excelente. Feminicidios, hemos visto otras. Y ahora usted, ¿cuánto tiene como Ministerio Público? Porque es especializada en delitos contra animales, ¿verdad? ¿O no? No, O de todo de tipo de hecho, delito. nosotros manejamos todos los delitos del fuero común. Ah, ok. Hay algunas agencias especializadas. Nosotros manejamos entre los delitos de maltrato animal, manejamos robos y otros delitos, ¿no? Y me, Pero básicamente el robo es uno de los más concurridos. Bien, me dice por acá Carolina que hay más de 20 denuncias para ir haciendo contacto también con David Palafox, que hay más de 20 denuncias por maltrato a animales y para que nos explique cómo funciona esas denuncias para hacer conciencia, porque la gente va a decir, ay, ¿a poco me van a poder denunciar a mí si yo pateo un perro, si yo mato un gato, si yo ahorco a una gallina? No sé, es decir, ¿cuál es el espectro, el, 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 el el scope, ¿cómo se llama? El ámbito de esta ley, por ejemplo, Marta. Mira, Luis Alberto, primero que nada, lo que vienen señalando en cuanto a las 20 carpetas de investigación, nosotros nos manejamos por sector. Mi sector es el de la primera unidad y el que abarca básicamente el primer cuadro de la ciudad. No tengo yo esas 20 carpetas. Cuando mucho tendré unas 6 de esas 20 y no se han judicializado y
cuento con la primera carpeta que se judició porque reunió los requisitos para poderla presentar ante el juez de control. La mecánica que se utiliza es básicamente la misma que se utiliza para cualquier otro delito. Se interpone la denuncia, se remite al sector que le corresponde por el lugar donde ocurrieron los hechos y se le da el trámite normal que se le da a todos los delitos que se manejan, en este caso en mi unidad. Entonces, básicamente, así es como nos manejamos. Muy bien, pero esas 20 denuncias, dices, ¿no tienes los detalles de cada caso? ¿Cuántos son? No tengo los detalles de cada caso porque no todas esas carpetas son mías. De las carpetas con las que yo cuento, unas están todavía en trámite porque no se cuenta con los datos de prueba suficientes para poder presentarlas ante el juez de control para judicializarlas, como es el caso que ocurrió el domingo con el canino Max. Eso es básicamente las razones por las que de mis 6 carpetas, una nada más se ha judicializado. ¿Cómo ocurrió lo de Max? ¿Cómo es que alguien puede llegar a defender, que alguien llega a la cárcel por la defensa, que alguien interpuso una denuncia por defender un animal? Marta, que qué bueno, me encanta que la sociedad ya tenga esas herramientas legales, por lo menos. Así es. Mira, básicamente en el caso concreto de Max, se interpuso una denuncia el día 27 de junio, de hechos ocurridos el 24 de junio, donde aproximadamente a las 23:30 de ese día, la persona de nombre Luis Fernando A.G., encontrándose en una vía pública, se le atraviesa el perro Max, y como es una persona que ya es señalada por los vecinos del lugar como una persona agresiva, que no nada más ha agredido a Max, sino que se cuenta, de hecho yo misma cuento con una carpeta donde también se le está integrando por un delito donde agrede a una persona. Entonces, se le atraviesa del canino de nombre Max y le da el machetazo en la cabeza. Inclusive, ante el juez de control, en la audiencia inicial, al final de la audiencia, pregunta la juez de control al imputado, en este caso Luis Fernando A.G., si tiene algo que manifestar, y él manifiesta de viva voz en audio y video que él originalmente no le quería pegar al perro, que le quería pegar un árbol y que le pega al perro, ¿no? Entonces, esa es la situación básica en cuanto a esta persona en este delito. Prácticamente lo tenemos confeso. Bien, ¿y él se hace acreedor a qué? ¿Cuál es la pena? Mire, en nuestro Código Penal se manejan los dos últimos los dos últimos artículos, que son el artículo 342 y el 343, que maneja 3 penalidades. La primera penalidad, que es para una agresión de lesiones, es de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 100 días. Si la lesión pone en peligro la vida, entonces la pena sube de 1 año, 2 meses a 3 años. Y si el animalito pierde la vida, sube de 2 años, 6 meses a 200 a 400 días multas. En el caso de Max, la pena es de 1 año, 2 meses a 3 años, porque las lesiones que le provocó al canino Max son las de las que ponen en peligro la vida. Y efectivamente eso está sustentado con un dictamen de un médico veterinario que así lo manifestó. Muy bien. ¿Y ahorita la persona entonces está? ¿En qué proceso está? Ahorita está en la etapa de investigación complementaria, para la cual tenemos 3 meses, que es el plazo que nos otorgó el juez de control. De la misma manera, nos otorgó también la prisión preventiva, ya que en el caso particular de Luis Alberto A.G.,
utilizó un arma, que en este caso sería el machete, y como lo maneja nuestra Constitución en el artículo 19, segundo párrafo, nos maneja la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que automáticamente el Ministerio Público le solicita al juez de control la prisión preventiva y esta se otorga sin ningún problema. Muy bien. Tengo en la línea también al diputado David Palafox, que es el autor de todo este esquema legal que ha revolucionado a Hermosillo, a Sonora, porque ya hay herramientas legales para defender a los animales y antes no lo había. Es decir, ya estamos entrando en una etapa de conciencia que tampoco lo había, hay que decirlo, porque los animales es una extensión de la familia, hay una sobrepoblación también canina, por donde quiera que se le vea, pero es importante el tema. ¿Qué dice el marco, o David, crees que le falta algo, o qué nos puedes explicar de esta reforma que ha venido, pues de alguna manera, a revolucionar, insisto, estimado David Palafox, el cuidado animal aquí en el estado? Más de 20 denuncias abiertas, bueno, carpetas, persona en proceso, es un hito, es histórico esto, David. Así es, muchas gracias, Luis Alberto, y gusto saludar a todos los que nos escuchan. Y aquí lo que a mí me gustaría resaltar es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es precisamente que tengamos la sensibilidad, los seres humanos, de cuidar nuestra naturaleza. Y parte de nuestra naturaleza son los seres vivos, que son nuestros animales. Y aparte, decir que todo este tema de cuidado y protección a nuestros animales redunda y tiene que ser de impacto que beneficie a nosotros, los ciudadanos, pero sobre todo a nuestras comunidades como sociedad. Entonces, en la medida en que nosotros cuidemos nuestra naturaleza, nos va a afectar de manera positiva a los ciudadanos. Entonces, este es parte del espíritu de la ley. Aquí todo este tema de protección animal va enfocado a la prevención de delitos, va enfocado a salud pública, va enfocado al medio ambiente de los seres humanos. Que quede muy claro, no es nada más un tema de cuidar a los animales, que claro que sí es, o sea, que tiene su razón de ser, pero también es cuidarnos a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que dice el marco legal específicamente, David, a propósito? Bueno, más o menos el marco legal lo que especifica es que si una persona maltrata o realiza actos de crueldad contra un animal, cualquiera que sea, estas personas van a tener ya una sanción penal. Antes no había eso, fue una lucha de muchos años aquí en Sonora, manifestaciones que se hicieron por casos públicos de envenenamiento de perros, de machetazos, de balazos, etcétera, donde morían perros, se maltrataban perros y no se tenía en un ordenamiento legal una sanción que ameritara una pena corporal. Y bueno, esto fue una lucha de muchos años. Mi reconocimiento a todas las organizaciones protectoras de animales, a los rescatistas independientes, animalistas, ciudadanos en lo particular, que a final de cuentas teníamos que unificar esas voces y plasmarlas en este ordenamiento legal que es el Código Penal del Estado de Sonora, y dejar muy en claro que no vamos a permitir más maltratos de animales aquí en el Estado de Sonora. ¿Cómo funciona, Carolina? Marta Castro, estoy hablando con Marta Castro, Ministerio Público de la Procuraduría, de la Fiscalía de Justicia de Sonora. Está Carolina Araiza, presidenta de Pata de Perro, defensora de los animales en Hermosillo. Está también David Palafox, el autor de esta reforma, porque ojo, ya usted, ¿cómo hacemos más conciencia? Si sabe de maltrato animal, si sabe que alguien patea, mata, machetea, ¿a quién? ¿Solo a perros o a todo tipo de mascotas? Carolina, a ver. Estamos hablando de animales domésticos. Domésticos. La ley contempla animales domésticos, los que están... Perro, gato.
Ujú. Cualquier acto no, de crueldad que sea contra los animales se puede denunciar, ¿no? Ok. Y la forma de hacerlo, que es lo que hemos venido repitiendo, es acudir a la fiscalía, al área de atención temprana, ahí donde te va a atender un ministerio público y debes de llevar todas las pruebas, todos los datos exactos, los testigos también puedes mencionarlos y los van a llamar después a declarar, pero de inicio tienes que conformar bien la denuncia con datos específicos y la narración de hechos, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar ahorita el espacio, Luis, para agradecer a la licenciada Marta Castro la disponibilidad que ha tenido para trabajar en estos casos, al comandante Gerardo Lizárraga, que fue quien ejecutó la orden de aprehensión, y por supuesto a David Palafox, que siempre ha estado respaldando la causa de los animales. Y como bien dice, no es un tema nada más de animales, es un tema de humanos, de bienestar humano, de salud pública, de prevención del delito, que queremos que la gente lo vea. No quisiéramos tener que aplicar sanciones a diestra y siniestra, bueno, la autoridad, ¿no? Pero quisiéramos crear conciencia más que nada, ¿no? En que pues tenemos que respetar a todos tipo de seres vivos, ¿no? Si queremos respetar a niños, ancianos, hay que empezar por respetar a animales también. Sí, qué bueno que lo dices, sí, yo también reconocer lo bueno, hay que reconocer, qué bueno que reconoces a la funcionaria, al diputado, es decir, para estimular, hay que estimular también las cosas buenas que nos suceden como sociedad, y esto es algo muy bueno, esto es algo de conciencia social, de cuidado animal, de prevención, de legalidad, de muchas cosas. Para mí, la verdad, creo, no crees, es un hito, insisto, es histórico, y qué bueno que este Ministerio Público esté dando ese trato, que haya un diputado que se haya preocupado y que hayan ustedes como sociedad civil también se hayan preocupado, porque los animales son seres vivos y no se les veía como tal, se les veía como una piedra. Así es, ahora mismo estamos trabajando también en reformas a la ley para hacerla pues más eficiente, más operativa, pero también, como te digo, quiero retomar el tema de la conciencia del ciudadano. Normalmente este tipo de hechos suceden porque somos intolerantes al animal de la calle, ¿no? Cuando el animal de la calle es solo la consecuencia de lo que está sucediendo en las casas, que es la reproducción desmedida, la irresponsabilidad de la gente de dejarlo salir a la calle a causar destrozos, a hacer sus necesidades, tirar la basura, pero también en el sentido en que el ciudadano tiene que tomar responsabilidad por sus propias decisiones, es decir, no podemos dejar una bolsa de basura en la banqueta y esperar que se quede así nada más, y sino que no la vaya a romper un perro, y luego nos enojamos cuando el perro lo hace y la desparrama por toda la calle, etcétera, etcétera. Entonces vamos tomando también responsabilidad de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Eso es muy importante, y no esperar que también el gobierno o las asociaciones civiles podamos resolver todo. Yo creo que si trabajamos todos en conjunto, aunque se oiga trillado y aunque se oiga así como de campaña o algo, es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos ver un real avance si no vamos todos coordinados de la mano. Siento yo que el mexicano en general está como muy peleado con las causas sociales, y siempre lo decimos, quien está ocupado no tiene tiempo de criticar a quien sí hace. Entonces yo creo que es importante que todos nos ocupemos en lo que nos necesita, ¿no? Lo que la ciudad necesita, el entorno necesita. Mirta, ¿qué ruta le das ya para cerrar también? Marta, perdón, Marta Castro, ya para cerrar, ¿qué ruta le das al ciudadano que vea que está denunciando, perdón, que está viendo un maltrato animal, un descuido contra los animales? ¿Cuál es la ruta? Mira, primero que nada, Luis Alberto, agradezco enormemente el reconocimiento que me hace Carolina de la Asociación de Patas de Perro, y también para aclararles que no es un trabajo de la licenciada Marta Castro, Ministerio Público de la Primera Unidad, del comandante Gerardo Lizárraga, sino que es un trabajo en conjunto. En este caso yo me vi muy apoyada con la Vicefiscalía de Investigación a cargo del licenciado Carlos Castillo Ortega, el licenciado Rodolfo Montes de Oca Mena, fiscal, estuvo al pendiente del asunto. Lo que te quiero decir con esto y lo que le quiero aclarar a Carolina, que este es un trabajo en conjunto. Toda la Fiscalía trabajó en este asunto, al igual que en todos los casos de maltrato animal, y en el resto de los casos que se nos presentan. En cuanto a la dinámica que se usa o al procedimiento para interponer una denuncia, la persona que
que presencia un delito de maltrato animal, así como cualquier otro delito, pero hablando específicamente de este en particular, tiene que acudir al área de atención temprana. Tenemos una área aquí en Rosales y Paseo del Canal, y tenemos otra en lo que antes era la PE y ahora es Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Interponen la denuncia y de ahí se canaliza al sector que le corresponda por el lugar donde ocurrieron los hechos. Ahí posteriormente se inician las investigaciones correspondientes, que son básicamente recolectar entrevistas de testigos. Lo fundamental es, en este caso sería la pericial, para acreditar el maltrato o la crueldad que se le haya aplicado al animal. Posteriormente, también acreditamos lo referente a la reparación del daño, que son los gastos que se hayan erogado para poder curar a ese animalito. Y ya teniendo básicamente esos datos, ya podemos estar en condiciones de acudir ante el juez de control e interponer la solicitud para formular imputación, o bien solicitar, como fue en el caso concreto, una orden de aprehensión, la cual se nos obsequió por el juez de control a cargo de este asunto. Esto es básicamente, Luis Alberto, la mecánica que se utiliza para interponer, tanto en este caso concreto, una denuncia por maltrato como para cualquier otra denuncia, ¿no? Por delito diverso. Bien, muchas gracias por tu tiempo y la explicación, y nuestro reconocimiento también para la Fiscalía y todo su personal, como dices, que trabajaron en conjunto para que esto sucediera, porque, insisto, los animales estaban olvidados, y qué bueno que sociedad civil, el legislativo, el ejecutivo se pusieron de acuerdo para esto. Gracias, Marta. A sus órdenes. Buenos días. David, ¿algo más que quieras agregar al respecto? No, nada más volver a reiterar que hay un compromiso muy serio por parte del Congreso del Estado para seguir escuchando la demanda ciudadana. Esto fue parte de una demanda ciudadana, fue una gran exigencia, se escuchó, se atendió y se está trabajando. Y como dijo Carolina, que la saludo con mucho gusto, y obviamente a la gente del Ministerio Público, que también le reconozco su trabajo, y a toda la Fiscalía General, que tenemos que seguir trabajando de la mano. Esto no es cosa de una vez, es cosa del día a día. Suceden estos actos criminales ya diario aquí en Sonora, y también tenemos que crear esta cultura de atención, cuidado y protección a los animales. Hay muchos dueños de perritos, de otras mascotas o de otros animales que tienen posesión de un ser humano, que no están siendo cuidados con el debido con los debidos atenciones, y que en un momento dado pueden ser casos de maltrato animal. Tenemos que crear una cultura de protección animal en todos los sentidos, hasta los que quieren a los animales, hasta los que en un momento dado no les interesa. Es un gran tema, es un tema nuevo en Sonora, tenemos que trabajar, así como muchas otras cosas que están sucediendo en Sonora, tenemos que trabajar de la mano y, ante todo, educarnos, crear una cultura. Ahí es donde tenemos que trabajar. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, David, y qué bueno, sigue ahí con esa sensibilidad para tomar esos temas sociales, que porque si no es a través de leyes, como hacemos conciencia también, y bueno, y la aplicación, ¿no? Como lo hicieron en esto, que creo que va rápido, ¿no, Carolina? La verdad, hay que decirlo, así como nos quejamos de lo que no funciona y lo denunciamos y lo vamos a seguir haciendo, sea lo que sea, a cualquier nivel, pero a mí veo rápido que haya funcionado esa consignación para esta persona, o ese proceso, ¿no crees? Bueno, sí, tomando en consideración que la ley ha tardado un poquito, sí, pues sí ha tardado, ¿eh? El caso sí es reciente y afortunadamente No, sí. yo digo el caso. No, el caso sí, sí fue reciente. De hecho, ayer hubo otra audiencia de otro caso, ¿eh? Entonces, se suponía que esta segunda audiencia, esta que hubo el martes, era la primera en realidad, y ayer hubo otra detención, una prisión preventiva. Fue un caso que llevó el licenciado Mario Domínguez Tónix, también de la Fiscalía, quien ha estado muy pendiente y agradecemos también. Entonces, pienso que se van a ir destrabando y van a salir muchas situaciones que giran en torno alrededor del maltrato animal. O sea, que no es propiamente lo único que sucedió, sino todo el conflicto que se genera
antes y desenlaza en un acto de este tipo, ¿no? Muy bien. ¿Y ese caso por qué fue? Un perro baleado. Un perro Un baleado. perro baleado ¿En dónde? en un ejido para Zaguaripa, me parece, y era algo, una resilla ahí entre vecinos. Ujú. Entonces todo el contexto que hay está muy ¿Y interesante. el perro cómo está? analizarlo. ¿Murió? El perro murió, sí, el perro Uy, sí murió. a través, en medio de un conflicto. En medio de un conflicto entre vecinos, entonces hay que Y analizar. demandaron a quien lo mató. Exactamente, Eso está muy interesante. exactamente. Y Entonces ahorita está siendo procesado él, está ¿no? siendo procesado, es un señor ya mayor. Y parece que todo el conflicto pues terminó en eso, ¿no? Entonces, no desconozco los pormenores de la situación entre ellos, pero en la audiencia inicial que hubo ayer fue eso, ¿no? Muy bien, pues vamos también a darle seguimiento. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Luis Alberto, y te felicito a ti por tener estos momentos para estas causas tan importantes. Sí, no, al contrario, que es que hay que impulsar más estos temas, en verdad, porque mira, los perros son animales, son seres vivos, son extensión de familia, son muchas cosas, significan, y también es una responsabilidad de cuidarlos, de, no, bueno, en fin, esto es lo que tenemos que hacer. Gracias, David, gracias, Carolina. Voy a hacer un corte y hablando de animales.